Gracias, señoras y señores, buenas noches. Hoy, como cada domingo, su programa Política Exterior. Tenemos el grato placer de contar con la presencia del presidente Hipólito Mejía, amigo, líder político, padre de familia, ex ministro de Agricultura, candidato presidencial en esta ocasión de cara al proceso de 2020. Presidente, buenas noches, bienvenido nuevamente a su programa Política Exterior. Un placer para nosotros. Tenía hambre de venir a tu programa. Aquí estamos. Aquí se va a saciar. Con mucho orgullo y con mucho placer acompañarte, Fausto. Presidente, el mundo ha dado un giro en los últimos meses. Había un ambiente de confrontación bélica en diferentes escenarios. Había un ambiente de confrontación bélica en Corea, había un ambiente de confrontación bélica en Ucrania, lo había en Nicaragua, en Venezuela de manera casi irremediable, pero todo ha cesado. Incluso la confrontación económica entre China y Estados Unidos también hay un punto de reflexión. Pienso que no es por un accidente, pienso que los grandes estadistas han medido el efecto y la consecuencia de una confrontación militar en algunos escenarios y han optado por el diálogo, el entendimiento y por una nueva hoja de ruta de cara a la paz mundial. Lo mismo nosotros con el conflicto que tenemos con nuestros vecinos. Hemos decidido ponerle punto de contención y concentrarnos en los negocios. ¿Qué visión tiene usted de este nuevo aire que se observa en el mundo? El presidente Trump ha decidido no invadir a Venezuela, ha decidido entenderse con el presidente de Corea del Norte, ha decidido entenderse con el presidente Putin y ha decidido también ponerle un poco de contención a la guerra comercial con China. ¿Cree usted que eso es el paso de la experiencia acumulada del poder o de una estrategia? Yo estoy convencido que la introducción que tú has hecho y el análisis que tú has hecho en tu pregunta es absolutamente correcto. Ahora, voy a decirte, hay una palabra que la utilizamos los agrónomos que se llama latencia. Entonces, el mundo está en latencia, inclusive los países que tú has citado. Lo que yo sí estoy convencido, que ningún líder, cual que sea su ideología, lo que menos quiere es pleito. ¿Qué dan los pleitos? ¿Qué dan las guerras? ¿Qué dan los combates? Nada. Sangre, desolación. Si hubo algo que yo aprendí en mi viaje a China fue que los chinos tienen una idea muy clara de su papel. Independientemente que tengan su ejército poderoso o su ejército entrenado, la gente no quiere conflicto. Ni siquiera en Corea del Norte. Independientemente a las elucubraciones, a las ponderaciones, a veces ofensas que se hacen en el campo diplomático para creer. Hace unos días, yo, un speaker, un pequeño discurso que yo hice en un colegio, yo dije que si era una invitación por mi condición de político, lo iba a aceptar, pero ese no es el propósito mío. Porque los políticos no se puede creer en lo que dicen, sino en lo que hacen. Correctamente. El presidente Trump dice muchas cosas y a los pocos días hace otra cosa. Porque una cosa es su esquema de enunciación o de introducción o de marketing y otra cosa es la institucionalidad norteamericana y la dirección del Departamento de Estado. La Realpolitik. Que no es como un presidente quiera o como un dirigente quiera. Eso tiene sus normas. Y yo estoy convencido que ni aquí, ni allá, ni acullá queremos pelear. Y no debemos pelear. Porque ¿qué traen los pleitos? Las discusiones estériles, ¿qué trae eso? Además, el mundo está ante una disyuntiva. Hay grandes cambios en la economía y en el cambio climático. Y eso es para que nos preocupemos. Además, que
Hay otros problemas graves problemas. No es un secreto para nadie que lo planteado por algunos países con respecto a la inmigración, tanto Europa por inmigrantes africanos o de donde tú quieras, y el caso de Centroamérica hay muchos países nuestros, y la rigidez del comportamiento de los consulados en estos países grandes, para nosotros y para todo el que venga. Yo estoy convencido que no se puede jugar a la demagogia y al pleito permanente. Ni siquiera se debe hacer en nuestros propios hogares, y mucho menos en nuestros partidos. La política tiene cosas más imperiosas, cosas más importantes que el estar discutiendo cosas baladíes, algo que no lleva paz y tranquilidad a la gente. Y lo más importante, vamos a concentrar nuestros esfuerzos en alimentar nuestra población pobre, nuestra población desnutrida, nuestra población marginada, y busquemos una solución, en nuestro caso, fundamentalmente a las provincias pobres del país y fundamentalmente a las provincias fronterizas, que hay que auxiliarlas, que hay que ir en beneficio de ellos, porque allá comienza la patria, en la frontera comienza la patria. Pero yo soy optimista. Yo creo que no hay país que no haya problemas. No lo hay, ¿eh? Todos los países hay problemas, por una razón u otra, pero subyace en el deseo y en el convencimiento de la gente que matándose uno con otro no se resuelven los problemas. Presidente, se preveía un impacto en la política migratoria del presidente Trump y la elección de un componente ideológico aparentemente contrario, como lo era Andrés Manuel López Obrador en México. Ha resultado más bien un hombre pragmático, ¿no? Y se ha concentrado en preservar el acuerdo de libre comercio que tenía con Canadá y con Estados Unidos, y lógicamente han cesado las jornadas enormes de inmigraciones. Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un estilo de gobernar frente a las cámaras día por día. Hace una rueda de prensa matutina, y México sigue creciendo. ¿Cómo visualiza usted el rol de México en América Latina luego de que la izquierda colapsara en Brasil, que era el contrapeso frente a los sectores más recalcitrantes? México viene a ocupar, pero lo viene a hacer de una manera más prudente, menos confrontativa y más concentrada en su propia nación, que es México. ¿Qué visión tiene usted? Mira, López Obrador no es un novato en política. López Obrador pasó por el PRI, por el PRD, por su grupo y por varias sociedades de pequeños partidos en México. Así que no llegó a ese cargo por amor al arte. Había sido alcalde ¿Y gobernador? Gobernador de Ciudad México. Sí. Así que eso no se improvisa. La ciudad de 20 millones de personas. Cuando yo vi que él comenzó diciendo que se iba a juntar todos los días a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana con la prensa, yo me recordé algo que me dijo Radamés Gómez Pepín un día a mí. Presidente, no hable tanto, me dijo a mí. Y yo dije, no, Radamés, no tenga esa preocupación. Dice, no, es que tú me tumbas una noticia de las 8 de la mañana y me la tumba a las 10. Y eso estará pasando allá. Yo creo que es muy fuerte. Ese es un horario difícil, un esquema difícil, que yo pienso que no va a seguir por mucho tiempo, pero le ha dado resultados. Sí. Así que no hay nada escrito en lo que tú debes o no debes hacer. No comparar con lo que yo hacía, que hablaba mucho, con lo que Danilo, que no habla nunca. Hay que llegar a fórmulas eclécticas. Obrador, que habla diario. Exacto. ¿No? Todos los días. Yo pienso que a la larga va a cambiar. Segundo, con su experiencia, que no es un novato, él sabe lo que las fuerzas sociales y políticas,
le otorgaron a él en México. Y él lo está ejerciendo. Él sabe, gústele o no, porque él está haciendo muchas cosas de esas. No es que en sus sentimientos no quisiera decir algo duro, pero tiene que tener paciencia. Llevarse del guión. Y llevarse del guión. Porque su vecino de Estados Unidos es su mayor mercado. Y él sabe que esas cosas de Trump y la de él mismo son muy efímeras. Y habrá que entenderse. Tercero, los Estados Unidos, muchos estados norteamericanos, no pueden vivir sin la mano de obra de los mexicanos. Y él sabe eso. Segundo, hay productos de calidad, por ejemplo, los vegetales. En la Florida producía hace varios años cerca de 2.000 millones de dólares de vegetales y frutas, ¿entiendes? De sandía y otra cosa. México en 15 años se ha convertido en un suplidor extraordinario, más de 4.000 millones de dólares de esos rubros. Y Estados Unidos no puede competir con la calidad de México. México comenzó último con nosotros. Muchos de los que están allá en invernaderos y campos abiertos vinieron aquí a la finca mía Jarabacoa y comenzaron último, pero están en primer lugar. Ya México produce más de 4.000 millones de dólares de aguacate. Uf, el oro verde, el aguacate es el oro verde. El que no come aguacate no está de moda. Y esos productos son mayormente por los países europeos y los norteamericanos. Ya los hamburgues y los sándwiches norteamericanos llevan aguacate. Entonces, con Trump y sin Trump, con el Departamento de Estado y sin el Departamento de Estado, las relaciones tienen que ser armónicas. Y él tiene que aguantarse más de lo que se imagina y no ser tan extrovertido cuando él se dirige a su pueblo de México, que él sabe lo que está diciendo para los mexicanos, pero él también sabe lo que le representa el mercado y un aliado de buena vecindad, que es muy importante. Es importante, además, como le digo, no es un iluso, no es un muchacho travieso de ideas teóricas, es un tipo pragmático, un tipo que tiene los pies en la tierra. Yo no he tenido la suerte de conocerle. Me invitaron, un primo de él vino aquí a invitarme a su toma de posesión, pero yo no me sentía en actitud de ir allá porque realmente yo no tenía relaciones afectivas con él, con el equipo de él, sí, con mucha gente, pero yo tengo fe que las cosas se manejen como se está haciendo en México y en muchos países de América Latina también, el mismo caso del nuevo presidente salvadoreño, que es una mezcla rara, pero hay que buscar fórmulas de solución o alternativas de solución para muchos de nuestros problemas. Aparentemente, presidente, América Latina transita por un nuevo ciclo. Hubo 13, 14 gobiernos llamados progresistas en América Latina. Desde Chile, pasando por Brasil, cruzando por Bolivia, Salvador, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Panamá, Guatemala, bueno, todo se tiñó del progresismo. Ese ciclo sufrió un traspié en términos no solamente de eficiencia en el ejercicio del mandato presidencial, sino en el ejercicio ético del poder. El mundo no se dividió en América Latina entre derechistas e izquierdistas. Se dividió entre los que sabían gobernar éticamente y los que no supieron ponerse a esa altura. Usted es de los pocos presidentes en América Latina que esa sigue siendo una de sus fortalezas esenciales, el componente ético de su conducta como ser humano, como presidente y como político. López Obrador eso le dio la victoria, también su componente ético. ¿Cree usted que siendo México varios países al mismo tiempo, ¿no? Está el México profundo, está el México pobre, el México indígena, y lógicamente está también el México industrial, el México pujante, la segunda economía después de Brasil de América Latina? ¿Cree usted que podrá López Obrador seguir dignificando la vida política mexicana
bajo esa línea de honradez y de ética, siendo la sociedad mexicana por naturaleza tan involucrada con las indelicadezas? Esa no es su principal batalla, ¿cree usted? Mira, el éxito de él estuvo basado en eso. Obviamente, si él tenía raíces en el PRI, raíces en el PRD y sus propias raíces, no era tan difícil el demostrar que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que debe ser. Pero te voy a decir lo siguiente. En el mundo, no solamente en República Dominicana, que la impunidad y la corrupción campea. Y no es nada simpático tú entrar con un lenguaje ético, disque moralista, porque eso lo ha predicado todo el mundo. Eso lo predicaba Juan Bosch, ¿y qué? Eso lo predicaba muchísima gente. La cuestión está qué cosas son y deben ser para beneficio de los grupos más necesitados, sin demagogia y sin planes castrantes, porque hay planes castrantes. Eso de llevarle todo a la casa porque usted no trabaje, eso no es un plan que induce al desarrollo, es un plan demagógico. Clientelismo. Pero ya esos métodos tendrán que pasar. Segundo, ya la época ideológica de que yo soy de derecha y tú eres de izquierda, entre otras cosas, y el propio comportamiento de muchos dirigentes en ambos lados, no es un sello de garantía la palabra honestidad. Es más, mucha gente se ríe de eso. Es más, los corruptos quieren que todo el mundo sea muy igual. Yo estoy convencido de eso. Pero el sentimiento y el compromiso es diferente y tiene que ser diferente. Yo tengo mucha fe en que nos vamos a encontrar con posiciones de identificación. Sea usted de centro izquierda, centro derecha, del lado que usted quiera. El ejemplo de Felipe González fue el ejemplo más evidente de lo que se puede convivir con todas las ideologías y con todos los sectores económicos, pensando en el país. Ese es un ejemplo. Mira, el propio caso del presidente de Chile, que es por segunda vez presidente. Piñera. Piñera es un hombre, es un hombre capaz, muy capaz en el orden de producir cosas, hacer cosas, y en el orden de él mismo progresar, y por ir a Chile a funcionar. Es un ejemplo palpable de que la gente quiere realidades, no quiere demagogia. Como lo es el de Ricardo Lagos también. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Entonces, ya esa oferta de que yo soy un izquierdista y que eso ya, a veces se han hecho cosas peor que lo que eran derechistas recalcitrantes. Pero lo más importante es que si tú replicas y tú no predicas con el ejemplo, te van a pasar el tractor. Porque la gente está ávida de progresar, de que sus hijos puedan ir a la escuela, de que sus hijos puedan ir a un hospital, de que el costo de la vida no sea tan agobiante, de que haya seguridad ciudadana, que no haya ese atropello y esas muertes, que no hayan grupos de baleantes en nuestros gazotas, en nuestros barrios, que haya orden en el país, que las instituciones funcionen, que la justicia sea igual para todos. La justicia no puede ser únicamente para los más necesitados, para los robapollos y robaplatos y secuestradores de banca, de apuestas. No, la ley tiene que ser para todo el mundo. Y eso es lo que los pueblos andan buscando. Yo tengo mucha fe en que la democracia no va a perecer. La democracia, no la caricatura de democracia que a veces hemos practicado. Y la experiencia vivida nos va a servir para los próximos años. Naturalmente, pensando que los más necesitados tienen derecho a comer y educar a sus hijos. Esa debe ser la meta de cada uno de nosotros. Presidente, pero con su experiencia vivida, al frente de una nación con una vida dedicada al trabajo, privado, público,
¿Qué le recomienda a usted a un jefe de Estado incipiente, digamos, como ese de El Salvador, Bukele? ¿Cómo puede un hombre así hacer de su nación un modelo ético, un modelo de honradez y de dignidad? Ya lo logró, tanto en el municipio, La capital. y en el otro municipio donde era alcalde. Él logró eso. O sea, que eso lo ayudó a ser presidente. Sin lugar a dudas, una experiencia que la aplicó a la presidencia. Además de los conflictos lógicos del Frente Faramundo Martí y la Arena, claro, y la desgracia de Tony y los proyectos de Centroamérica. Él vino con un lenguaje nuevo, con ejemplos reales. Es joven, él va a tener que llevar un poco la cosa, no precipitarse tanto, pero ese modelo se puede imponer. Además, que no solamente en República Dominicana que los partidos están prácticamente colapsando. Aquí, los que estamos en política, lo que tenemos un 20% de credibilidad. Y aquí tú haces un análisis, llámese encuesta, lo que tú quieras, y el 70% te dice, no, mi problema no es del PLD, ni el PRM, ni el Partido Reformista, ni ningún partido pequeño. Mi problema es qué persona de una comunidad es capaz de interpretar y cumplir con lo que se comprometió y no ser un bandido, no ser un delincuente. Y oye, y eso está calando en muchos países y en muchas regiones. Ahora, la experiencia de José Francisco Peña Gómez era muy clara. La democracia, para tener vigencia o permanencia, tiene que ser de abajo para arriba. Por mucho que tú brinques y saltes, tú puedes poner ejemplo en un presidente, y es bueno, necesario. Pero si tú no tienes instituciones, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder de Control, que es vital. ¿Poder municipal? Cuando yo te hablaba de abajo hacia arriba, quiero comenzar por el último que te dije, que es el Poder Municipal. Si los municipios no son capaces, y el Estado, de entender que la mayoría de las actividades que la gente espera comienzan de arriba para abajo, no tiene nada que buscar. Yo nunca me perdí en eso. Cualquier síndico, que también hay que aplicarle controles allá. Claro. Y no el dinerito que tenga se lo lleven en salario. No. Vamos a institucionalizar el país. Y hay que institucionalizarlo. No es tampoco que ellos van a hacer lo que les da la gana y hacer contratos mafiosos. No. Hay que esos municipios funcionen. Y es lo que más beneficiaría al desarrollo de allá para acá, y que la capital y las provincias grandes sigan el desarrollo bajo esa tonalidad. Porque cualquier ciudad grande, pero tiene los barrios marginados, que es una réplica de lo que está pasando allá en la frontera, porque todos los que estamos aquí en los barrios, yo vivo en Mata Hambre, yo estoy interpretando el éxodo de Santiago para acá. Así que todos venimos de una forma u otra a formar, si no cordones de miseria, problemas sociales en muchos sitios. Entonces yo tengo mucha fe en que esas cosas nosotros los dominicanos vamos a saber interpretarla y aplicarlo a pie juntillas. Caiga quien caiga. Tú lo que no puedes hacer es que un síndico tuyo darle los beneficios irregulares en comparación con otro síndico que sea vecino porque no sea tuyo. Nosotros cuando hicimos los camiones de los bomberos y de los Gredar, fue de una manera equitativa para que la gente hiciera los trabajos en los caminos vecinales, en las carreteras, y por qué no, lo que hacen países pequeños de Asia, como Japón, o Malasia, o Taiwán, que el sistema educativo está regido por leyes municipales también. En Taiwán tienen una participación extraordinaria de las escuelas dirigidas por un consejo de educación, como lo hay en grandes ciudades norteamericanas. De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. El que no entiende que la democracia se va a nutrir de abajo hacia arriba, y el presidente son un elemento de equidad y un elemento de distribución equitativa de lo que debe ser el poder, sin querer ser un dueño absoluto de las cosas del Estado, porque nadie somos dueños de ser lo que nos da la gana en un país. Presidente, todo indica que usted va a ser candidato presidencial.
en la República Dominicana. Tenemos unas relaciones históricas con Venezuela, suministro de petróleo, intercambio comercial. Todo parecía que en Venezuela se iba a producir una conflagración, tanto interna como externa, con participación externa. De un momento a otro se hizo la luz, cesó la violencia, cesó todo, los norteamericanos no se dejaron provocar, la famosa invasión nunca llegó, Colombia comenzó a entender la realidad, el grupo de Lima, que es el grupo que juega políticamente con una solución política, la OEA se abstuvo, se excluyó y la ONU asumió el tema de Venezuela como un tema geopolítico global ya. Y entró lógicamente Rusia, entró China, entró Estados Unidos y otros aliados ya. Colombia se abstuvo, Cuba se abstuvo y el proceso venezolano para muchos parece estancado. Se está negociando en Oslo, en Noruega, hay una mediación de paz manejada por los noruegos y auspiciada por la ONU. Usted tuvo experiencia en ese tipo de situaciones y la manejó con suma cautela. ¿Qué visión tiene usted? O sea, ¿hasta cuándo puede ese proceso seguir el sendero por el que camina en Venezuela? Mira, yo soy de lo que decía y digo, que no es verdad ni será verdad una invasión norteamericana a Venezuela. Eso es un absurdo. Pelear por quitar a un presidente, esa no debe ser, ¿no? Lo que hay que exigir en Venezuela es elecciones limpias y transparentes, y no un juego como lo hubo la otra vez. No, eso tiene que rectificarse, porque nadie se lo va a aceptar. Número 2, la situación de crisis económica en Venezuela no está en latencia, está igualita. La inflación sigue operando cada día con más, está gravitando sobre los sectores más necesitados. Sí, todos estamos jugando a que real y efectivamente Venezuela pueda hacer elecciones limpias y todos los organismos internacionales, el gobierno de China, el gobierno de Rusia y los Estados Unidos. Por lo que yo veo, no participo en las reuniones multilaterales, ni de las Naciones Unidas, ni mucho menos de la Organización de Estados Americanos, pero estoy convencido que en ese caso y los demás casos serán así. Tercero, yo creo que la actuación de Maduro, que todas las características y condiciones de una persona que no tiene la más remota idea de lo que es democracia, ni mucho menos entender la rectificación de la economía en un momento de dificultad, no tiene alternativa. Lo que tiene que hacer es entender ese mensaje de los chinos, entender el mensaje de los rusos, entender el mensaje de muchos países, y como lo ha entendido la OEA y como lo ha entendido el gobierno de Colombia. Pero debo decirte tú lo siguiente, visto de lejos, porque yo nunca en mi vida he hablado con Maduro. Yo lo único que recibí de él fue $1.000 millones que le dio facilidades a Leonel para que me ganara las elecciones y se votara la mitad del producto. Yo no tengo relación, ni me interesa. Los respeto, digo respeto, porque yo no tengo que meterme en los problemas internos de Venezuela, pero los números, quieran o no aceptarlo, o querramos o no aceptarlo, no son buenos para el futuro de la población venezolana. Pero lo importante es que no haya pleitos, que respete la libertad de los presos políticos, que respete la libertad para hacer elecciones limpias y democráticas, y esperemos. El presidente José Mujica, a quien usted trató en su visita al país, dijo recientemente en una conferencia en Buenos Aires que una de las desgracias que tenía Venezuela era que carecía de una
clase de productores agrícolas. Desgraciadamente el país se empoderó de la exportación de petróleo, todo lo importaba, y que el campo no estaba abandonado desde ahora, que el campo de Venezuela tenía abandonado décadas. Y explicaba perfectamente que Uruguay tenía 3 millones de personas y producía alimentos para 35 millones de personas en el mundo, que no era el tamaño, sino tener una cultura. Él fue ministro de Agricultura. Y él fue ministro de Agricultura. Usted también lo fue. ¿Piensa usted que para recuperar a Venezuela con precio de petróleo bajo, barato, habrá que volver a rehacer una clase de productores agrícolas para poder por lo menos mantener la alimentación básica de esa nación? Mira, yo no conocía a Mujica aquí, ¿no? Yo lo conocí en Uruguay. Yo lo conocí hace muchos años, recién salido de la cárcel. Yo trabajaba en una compañía y tenía que ir a Uruguay a muchos países. Y siempre fue un hombre, yo creo que es uno de los políticos más serios y de mayor prospectiva en los análisis y ponderaciones que hay que hacer en cualquier campo. En cualquier campo, ¿eh? En el campo político no hay que preguntar. Pero en el propio campo agrícola. Él fue ministro de Agricultura, Claro. fue senador y su esposa fue senador. Y yo creo que Pepe es una figura encantadora. Pepe es... yo no conozco ningún político. Bueno, yo lo comparo con Felipe González. Pero Pepe es un hombre de condiciones, además le dice al pan pan y al vino vino. Y un hombre que sufrió, que pasó la de Caín en un tanque. 13 años. 13 años preso. Es un hombre de una madurez y de convicciones tan humanas y tan inteligentes. Capacidad de Yo perdón. le tengo... no, pero el que vive en la política o en cualquier actividad de la vida y tiene rencores y odio, se perdió. Pepe es un ejemplo en el mundo. Yo a Pepe lo adoro. Yo cuando estoy medio dormitando, nada más pienso en los ejemplos de Pepe. El caso de Venezuela, tú lo puedes hacer una comparación como familias, nuestra familia del país rica, hace 30, 20 años, que maleducaron sus hijos. Y cuando desaparecieron los papás, se quebró la familia. La empresa. Eso pues, ese es un caso de Venezuela. Yo fui compañero de muchos venezolanos en Estados Unidos. Y la beca mía era $350 y la de ellos $750. Venezuela consumía más whisky que agua. Sí que la deformación era real, pero Venezuela vendía en ese momento petróleo. Claro. Pero tendrá que reencontrarse, yo no tengo la menor duda, porque Colombia ha tenido más crisis que Venezuela. Claro. Y produce de todo. Más y violencia. tiene un sector que produce. Lo que tú no puedes castrar el sector privado productivo de ganado, de frutas y vegetales. No De cacao. no puede serlo. Yo conozco, cuando yo trabajaba en una compañía americana, el mayor distribuidor que yo tenía era Agroisleña. Era la compañía más grande de América Latina de pesticidas y de semillas, de todo. El gobierno la nacionalizó. Es un sistema obsoleto. Que yo lo dije a Chávez eso, ¿eh? Digo, tú te has equivocado. Tú no vas a hacer nada con nacionalizar o venezualizar esa empresa, porque tu gente no tiene capacidad burocrática para manejar lo que esa gente hace con asistencia. Y lo hizo. Y duró 5 años. Quebró. Agroisleña se llamaba. Hay mucha ilusión y mucha utopía en pseudolíderes o líderes reales que privan en más papita que el Papa. O vengadores sociales. Ni siquiera los dedos de la mano son parejos. Tú tienes que interpretar que no son parejos. El que sabe producir, sabe producir. Tú no puedes ponerle trabas. Ahora, ¿qué tú tienes que hacer? Para eso que producen mucho y ganan mucho, grabarlo, Claro. que pague. Distribución. Que pague para tú poder hacer los planes sociales. Reitero, sin demagogia y sin politiquería, que es el gran daño que nosotros los políticos le hemos hecho a mucha gente. A los míos pone un sueldo, nómbrame la sobrina, el tío y la prima. Digo, debo decirte que mi hermana era funcionaria de gobierno, no ganaba un chele. Mi hijo Ramón estaba en el Banco de Reserva, no ganaba un centavo.
Carolina del Banco Central no ganaba un centavo. Mi esposa, la primera dama, no ganaba un centavo. Y Felipe, mi hijo, allá en la finca de Reforma Agraria, no ganaba un centavo. Así que tú puedes hacer eso. Y no necesariamente llenar a tu familia de cheques y de botellas y de pagar ineptitudes. Entonces, esos son ejemplos. Yo creo que a veces yo voy a tener que comenzar a decir eso. ¿Sabes cuánto yo ganaba como presidente? ¿Tienes una idea? 90,000 pesos. Y nunca cobré dieta, ni pagué romo, ni me quedé en hoteles de lujo. Entonces se pueden hacer esas cosas. Y yo espero, ojalá que podamos replicar esa experiencia, Fausto. Presidente, ¿qué cree usted que hay que hacer en la República Dominicana para rescatar la esperanza, para rescatar la fe en los políticos? Eso que usted dice que está en fase de caída libre, que es uno de los componentes más peligrosos a la hora de institucionalizar una nación. ¿Qué cree usted que usted puede hacer como presidente de la República y que implicará un ejemplo para otros países de América Latina? Porque ¿dónde ha estado el colapso de América Latina, presidente? Muchos jefes de Estado presos, detenidos en El Salvador, en Panamá, en Nicaragua. Fausto, la cosa más desgraciada patrocinada por el presidente es la retaliación. Yo dije, y lo repito aquí, que la retaliación contra tus contrarios definitivos o coyunturales en un momento tuyo de administración de la cosa pública traería graves consecuencias a los países. Tú no puedes retaliar porque sean contrario a ti. Tú no puedes, cuando yo hablaba, y muchas veces usted se ponía bravo, porque yo decía, no, pero un presidente hay que respetarlo, a Leonel Fernández había que respetarlo. Mucha gente también me criticaba por eso. Sí. Yo no me arrepiento de eso. Que hay un problema, pues yo fui 2 veces al PLD, e iba a la casa de doña Carmen de don Juan, y patrociné que hubiese asistencia médica para don Juan, que no tenía que caerse muerto. Y yo fui, hasta tú fuiste conmigo de Balaguer, que tú no querías saber de él, ni yo tampoco, pero después fuimos a hablar con él, porque ellos no comen a nadie, los presidentes. Entonces, yo lo traté con todo el cariño, porque qué carajo, yo me voy a poner a pensar que me iban a matar antes a mí allá. Bueno, eso pasó, estoy vivo. Como dijo un día el mismo Balaguer, que le dijo a Miguel Coco un día, dice Miguel, presidente, la política es una cosa increíble. Mi abuelo era muy amigo suyo. Y yo me metí a los partidos de izquierda, todo esto. Y yo un día iba a volar aquí frente a su casa, esta acá. Y Balaguer le dijo, pero mire qué fortuna, estamos usted y yo aquí, vivito y coleando. Entonces la vida nos lleva a un punto de pugnacidad y de discusiones estériles. ¿Cuál es el problema? Bueno, hay que hablar con el que sea y decir lo que uno cree. Pero en esta crisis, yo creo que debía ser que personas, tanto del sector privado como del sector público, sean capaces de entenderse, y en este problema de la política también, y de hablar y tratar los temas nacionales en español. No venía a engañarnos con demagogia barata, no, nada de eso. Por una cuestión de demagogia, hay problemas reales para esta sociedad. Mayor aspiración, que seamos institucionales. O por ven acá, usted tiene un presupuesto, usted tiene que aplicar el presupuesto. Usted no puede relajar con lo que usted firmó y su Congreso firmó. Usted tiene que respetar eso. Aquí hay 20 departamentos que hacen lo mismo, con 20 pendejos que no hacen nada y lo que hacen es demagogia. Eso no es posible. Aquí hay... Nosotros hicimos la Secretaría de Cultura, tú te recuerdas, con Tony Raful. Claro. Se juntaron todo lo que tenía que ver con cultura. Hicimos los medio ambiente y recursos naturales y juntamos. Aquí hay que hacer lo mismo en vivienda. Lo mismo. Y llevar, ahora, exigir que la gente trabaje. No podemos mantener un sistema de política exterior con el 80% de gente que ni siquiera va y que no trabaja y que no hacen nada. Eso no es posible. Eso no es institucional. 1.200 funcionarios. Eso no es posible. Inútiles. Eso hay que cambiarlo, querramos o no. Pero hay que sentarse y decir, mire, esta es mi posición, sincera. Hay gente que no le gusta los esquemas míos, de decirle al pan y al vino, bueno, ese es su problema. Yo lo que no te voy a decir una cosa por otra, Fausto. Presidente, tenemos un vecino con el que tenemos un intercambio de casi $4.000 millones.
el mejor de los intercambios que tenemos. Le compramos 15 millones, me parece, en mango y en tonterías, y le vendemos entre 3.800 y 4.000, de manera formal y de manera informal. Esa es la parte comercial luminosa, que le ha dado un dinamismo excelente a pueblos como Dajabón, como Elías Piña. La frontera ya no es tan desamparada en determinados momentos comerciales. En términos migratorios, ¿cuál sería su política para reorganizar ese tema? Porque la gente se refiere al pueblo haitiano como el pueblo migrante. Sin embargo, aquí hay una presencia venezolana extraordinaria, cubana, peruana, nicaragüense, italiana, rusa, global. Pero, ¿cuál será su visión? ¿Cómo manejaríamos ese tema? No, pero el 90% haitiano. Eso sí, Aquí hay una ley migratoria claro. que hay que aplicarla. Se aprobó en su Y se gobierno. aprobó un reglamento, que no lo aprobaron, pero después de 7 años No se puso en ejecución. decidieron, no se puso, lo aplicaron. Es una ley que tú tienes que respetarla. Sí. El pueblo haitiano, eso es lo que tú dices, ¿verdad? Son interesantes para nosotros. Yo no creo que sean 4.000 millones, pero vamos a suponer que sean 2.000 y pico millones. Entre lo legal y lo ilegal. Ah, bueno, lo ilegal no es cuantificable. Pero está ahí. La gran preocupación es regularizar, aplicar la ley, ajustarse a la ley, guste o no guste, con organismo internacional y sin organismo internacional. Eso no es un problema. Usted, como dominicano, tiene derecho a regir su política interna, suya, independientemente que le guste o no le guste a los organismos internacionales, que le guste o no le guste a los haitianos. No hay problema. Ahora, hay que entender las problemáticas haitianas. Yo trabajé en Haití. Y el bienestar que hay en el medio bienestar que hay en Elías Piña no se compara con el bienestar de Dajabón. Claro. Pero eso no es por la política migratoria, ¿no? No. Eso es por la zona franca que se estableció, que hay más de 12.000 empleados. Es Juana Méndez ya. Esa es una visión que tuvimos nosotros para que la juventud de Haití se hiciera ducha, tuviera experiencia en el trabajo de zona franca, acogiéndose a leyes de incentivo tanto en los Estados Unidos como para Europa. Y es un éxito. Ahí hay una dinámica en la economía de eso. En el otro hay otro tipo de actividades. Claro. No así ni en Pedernales, no así ni en Ibaní y no así en Montecristi. Que hay que verlo en función de eso. Pero hay que entender el problema haitiano. Sin quitarnos los pantalones, tenemos que aplicar las reglas como son. Y aquí también el 80% de los que construyen casas y trabajan en esa labor son haitianos. Para eso son buenos. Y tú le dices a Rafael Bisonó, bueno, vamos a sacar todos los haitianos y se paraliza la construcción. En un momento que hay una dinámica y que tendrá que haber una dinámica en la construcción de vivienda. Porque se necesita 1,5 millones de viviendas todavía en el país. No estoy hablando de viviendas de lujo. De esas 1.400.000 para sectores de 1,5 millones de pesos para abajo y la demás para la gente más pobre del país que tengan una casa buena. Entonces hay que contar con ellos para eso. Entonces, además hay que vivir en la problemática haitiana. Yo nunca tuve animación, ni la tengo. Ahora yo pongo la cosa clara. Usted maneja su democracia, lo que usted le dé la gana ya, que no es fácil entenderlo. Bueno que tú sepas, yo que era amigo de Aristide, amigo de los otros, no es fácil entender los haitianos. Y como yo tenía a Hugo Tolentino, que era un hombre que conocía la dinámica de la diplomacia, pero yo le hablaba muy claro a Aristide. Oye, eso no se puede, Aristide. Para firmar la zona franca yo le hablé con él. Mira, a ustedes lo beneficia a la larga y a nosotros también. Él lo entendió, pero hablándole claro, no con pendejada de yo meterme en los problemas de ellos. No, yo nunca me metí en los problemas haitianos. Nunca me metí en los problemas haitianos. Respeté su libertad, respeté como ellos son, pero convencido de que no es fácil sentarse con un haitiano a buscar fórmulas de entendimiento. Presidente, uno de los ejes centrales de la problemática de la República Dominicana, del Caribe y en parte de América Latina, es el endeudamiento externo. Puerto Rico comenzó con ese tema y llegó al 100% del tamaño de su economía.
Argentina está prácticamente en una recesión. El presidente Macri no logra dar pie con bola, dada la dimensión de la crisis que tiene Argentina. El Fondo Monetario Internacional tuvo que asumir nuevamente la economía argentina. Solo el modelo chileno de compensación de beneficios para futuras crisis ha dado resultados. República Dominicana no es una excepción. Ya andamos rondando la mitad de... Más del 55%. Más del 55%. Eso es insostenible. Entonces yo le hago una pregunta a usted en la parte final de este programa. Porque esto es el futuro de sus nietos, de lo que se le va a dejar a la República Dominicana. ¿Puede la República Dominicana seguir con este modelo, con este ritmo de desarrollo sobre la base de préstamos internacionales imparablemente? No. Por algún lado explota. Y para que explote como Baninter, es mejor tomarlo la rectificación del lugar ya. Aunque se pague un costo político. Aunque se pague un costo político. Ahí que acaba la palabra transición necesaria. Tampoco se puede hacer de golpe. No. Transición necesaria. Gradualmente. Gradualmente. Pero con la cantidad de elementos inservibles o de gente que no trabaja y cobra, tú puedes ahí buscar fórmulas de equilibrio y no puedes seguir firmando. Si esta carrera alocada de préstamo y de dispersión sigue, estamos perdidos. Ahí hay que aplicar la racionalidad, el conocimiento, la lógica en el sentido común. Es igual como tú, en tu casa, con una comparación. Si tú ganas 300,000 pesos y tus gastos son 400,000, y tú te ríes y le coges prestado a un tipo que hay que pagar intereses o sin pagar intereses, y cuando tú tienes 4 años de eso, ya tú estás debiendo el sueldo tuyo y 10 veces más. Es igualito, adaptado al caso familiar. No podemos seguir por eso. Eso lo ha dicho todos los organismos, Fondo Monetario, Banco Mundial, todo el mundo ha dicho eso. Y el que no lo entiende está perdido. Pero sentarnos con ideas claras y evitar el dispendio. El dispendio es una de las peores cosas que pueden tocar a un país y a una familia también. Pero eso lo conocemos, los números están ahí y no se puede engañar. Además que cuando tú engañas, cuando viene un funcionario nuevo, dice lo contrario, tú vas a ver, además, pues tú vas a tener oportunidad de saber esos números. Y los organismos internacionales también lo analizan a su manera, porque los insumos que tú le das a un país son los que ellos analizan, los que ellos vienen aquí a averiguar como si fueran calíes de nuestros países. Pero el país tiene salida para El país ha crecido, decir lo contrario es una utopía, ha crecido, pero tiene que crecer para beneficio de la mayoría. No puede crecer para beneficio de las minorías. A las minorías hay que cobrarles. Presidente, pero dicen esos mismos organismos internacionales que hemos crecido 5, 6, 7, en algunos casos 8%. 2 millones de pobres nuevos, dice también los organismos internacionales. No ha llegado. ¿Cómo distribuimos esa riqueza en el marco de la equidad social? No ha llegado al seno de la sociedad. ¿Cómo te decía eso? Una asistencia social, que debe ser. No podemos quejarnos de la seguridad social, que aunque necesita rectificaciones, es un logro extraordinario. Nadie puede negar eso. Pero definitivamente tenemos que llegar al sector. Mi preocupación es que convirtamos esos sectores en pordioseros, en limosneros de que van a recibir el bono luz, el bono agua, bono yuca, bono plátano, bono huevo. No, espérate, vamos a... Lo que Juan Bosch le decía, la puertorriqueñización del país. Y por ahí, Puerto Rico puede darse el lujo de eso, porque Puerto Rico recibe 10,000 millones de, y aún así colapsó. De dólares. Colapsó porque la Dolce Vita. Claro. Pero es algo parecido en Argentina. Yo trabajé en Argentina. En Argentina es un espectáculo
los porteños, los de Buenos Aires, Sí. Ahí se dan la vida de la dulce vida. vita. Claro. Pero tú vas a las provincias del interior, que son provincias trabajadoras, pero también debo decirte que los hijos de esos grandes latifundistas y grandes han querido seguir dándose la dulce vita, y así no es. Los países lo hacen sus hombres y sus mujeres. No es durmiendo 7 desayunos y de comida, austeridad ¿no? también. Y eso hay mucho en Argentina. Che, aquí estamos, somos millonarios. Son italianos que hablan español. No, así no. Por eso derroteros van al colapso. Hay países pequeños. Taiwán es un país pequeño. Israel es un pequeño país. Noruega no es grande. O Dinamarca. ¿Y qué? Suecia. Tienen grandes trabajos, entonces grandes beneficios. Entonces es un problema también de gente. Calidad humana. De gente, calidad humana. Y de Gerencia. planes. Y de planes concretos y de políticas concretas. Proyecto de país. Claro. Presidente, será en un segundo programa, en un tercer programa, ya usted convertido en presidente de la República, que analizaremos los ejes centrales de lo que va a ser la política exterior de su gobierno. Gracias por su visita. ¿Aceptado? Aceptado. Se fue entonces. Se fue. Aprobado. Señoras y señores, Aprobado. Hoy en su programa Política Exterior, como invitado, el presidente Hipólito Mejía, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Gracias y será hasta el próximo domingo. Buenas noches. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Las ciudades en nuestro país crecen, están vivas. Los túneles, pasos a desnivel, elevados y avenidas funcionan como grandes venas que conectan todo. Y como todo sistema, debe ser cuidado. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tenemos brigadas dedicadas exclusivamente para la limpieza de invernales, reconstrucción y construcción de alcantarillas, mantenimiento a túneles y elevados, trabajando de sol a sol las 24 horas los 7 días de la semana. Nuestra meta es cuidar la inversión que hemos hecho todos los dominicanos en estas obras. Tú puedes ayudarnos a cuidar lo tuyo. No lances basura en la calle. Así las alcantarillas se mantendrán limpias y funcionando correctamente. No pintes en las paredes, ni las maltrates. Y finalmente, no motores ni vehículos pesados en los elevados y túneles. Vamos, anímate a hacer la diferencia. Juntos, mantengamos el corazón de la ciudad latiendo fuerte. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Más que construcciones, somos servicios. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta
hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda.